¿Qué es la laicidad del Estado? ¿En qué consisten los cambios constitucionales sobre el tema? ¿Por qué tantas polémicas en torno a la libertad religiosa? Soy Bernardo Barranco y le invito a que veamos el Estado laico en México, aquí, en Sacro y Profano. El Estado laico es un instrumento de la sociedad que garantiza la libertad de creencias, la rigurosa separación entre las iglesias y el Estado, así como equidad religiosa, es decir, la protección de las minorías religiosas. La laicidad es una herramienta jurídica moderna que expresa la creciente pluralización y diversidad de la sociedad contemporánea y se desenvuelve en una realidad dinámica, en un complejo proceso en constante revisión. Por ello se entretejen las libertades y los derechos. No debemos olvidar que el Estado moderno mexicano nace bajo el principio de separación entre la Iglesia y el Estado. Benito Juárez fundamenta las bases jurídicas de una nueva concepción del Estado en el siglo XIX que fue confrontada por los sectores conservadores que insistían en un Estado confesional con privilegios a la Iglesia y a la religión católica, a la que se quería elevar como religión del Estado. La disputa desencadenó, entre otros factores, la Guerra de Reforma, la invasión francesa en el siglo de las Luces y la Guerra Cristera en el siglo XX. En 2012, el Poder Legislativo mexicano aprobó la incorporación al artículo 40, el carácter laico al Estado mexicano. Igualmente, se aprobó el artículo 24 que sustituyó el concepto libertad de culto por la libertad de religión. Definición que ha generado polémica, pues algunos aseguran que puede quebrantarse la educación laica. La laicidad en todo Estado moderno, más allá de ser una herramienta jurídica, es un instrumento político de convivencia armónica y civilizada entre diferentes y diversos grupos sociales para coexistir en paz en un espacio geográfico común. Un Estado laico debe garantizar la equidad, es decir, la no discriminación, y garantizar los derechos principalmente de las minorías. El Estado laico garantiza la autonomía de lo político frente a lo religioso y expresa la esencia de la democracia moderna. Conviene destacar un eslogan que contundentemente afirma: sin laicidad no hay democracia. El Estado laico es un instrumento de las sociedades modernas que garantiza la libertad de creer o no creer o de cambiar de religión. El Estado laico garantiza también una sana distancia entre el Estado y las iglesias. El Estado no puede interferir en la vida interna de las iglesias, pero ojo, también las iglesias tienen limitaciones para abordar temas públicos. Y otro aspecto que me parece muy importante es que el Estado laico garantiza las minorías, la existencia y el desarrollo de las minorías. Este es el tema de Sacro y Profano y me da mucho gusto presentar al doctor Pedro Salazar. Bienvenido, Pedro, un doctor en estudios jurídicos sobre relaciones Iglesia-Estado y laicidad. Muchas gracias por la invitación. También, Pastor Eliezer Gutiérrez, me da mucho gusto y bienvenido a Sacro y Profano. Él es vocero y pastor de la Iglesia Luz del Mundo, que se ha distinguido, sobre todo en los últimos años, de tener una postura frente al tema de la laicidad en este país. Y sin más, mi querido Pedro, ubícanos, ¿por qué es importante en México hablar de un Estado laico? Yo empezaría con un dato de hecho, Bernardo. Nuestra sociedad es una sociedad plural y diversa, en la que conviven y coexisten personas que tienen en esta materia que nos ocupa creencias distintas, que tienen maneras diferentes de vincularse con el tema de lo trascendente. Tú lo decías muy bien, hay quienes creen, hay quienes no creen, hay quienes creen en cosas distintas y hay quienes se organizan en instituciones religiosas de distinta naturaleza. Lo primero que nos garantiza el Estado laico, la laicidad estatal, es condiciones para que estas personas puedan de manera libre ejercer esa libertad de creencia, de convicciones éticas o de conciencia. Entonces, la primera razón que me parece que da fundamento y sentido a la laicidad es que constituye una garantía para la libertad de las personas en contextos de pluralidad y diversidad que son característicos de todas las sociedades modernas. Pero también, Bernardo, si lo vemos desde la perspectiva ya no de las libertades, sino de la igualdad
la laicidad se vuelve también un elemento fundamental, porque la laicidad estatal es condición de no discriminación. Es decir, constituye un arreglo institucional en el que al no permitirse que el Estado privilegie a una iglesia, a una religión sobre las demás, y tampoco que ninguna religión colonice al Estado y utilice sus instituciones para impulsar su agenda religiosa, permite que exista una coexistencia entre las distintas creencias sin discriminaciones. Al final, la laicidad lo que permite es la igualdad en la diferencia. Y me parece que esa es la clave porque además constituye, desde esta perspectiva, un fundamento del Estado democrático. Gracias, doctor Salazar. Pastor, ¿en qué sentido, sobre todo usted que viene de una iglesia importante, pero minoritaria finalmente, ¿en qué sentido un Estado laico es benéfico para las minorías religiosas en México? Si pensamos, por ejemplo, en nuestra Constitución ya nos da algunos de los principios que le van a dar sentido al Estado laico mexicano. El Estado mexicano, caracterizado por su Constitución, nos dice que el Estado laico es aquel que ante las creencias religiosas se mantiene ajeno, al margen, es neutral ante las creencias religiosas. Es un Estado que garantiza la separación Iglesia-Estado, que también garantiza las libertades, para nosotros muy importante en este caso, la libertad religiosa, pero también es aquel que establece la educación pública laica, es decir, la educación que imparte el Estado será necesariamente ajena a cualquier doctrina religiosa, como lo dice el artículo 3º constitucional. Establecido lo anterior, comprenderemos por qué el Estado laico es el que asegura la libertad de todos los individuos. ¿Y por qué? Es el Estado laico el que crea el marco de contexto para garantizar la individualidad y la identidad de todos los ciudadanos mexicanos. Es luego entonces el Estado laico no solamente el que crea las condiciones doctrinarias, sino que crea el contexto institucional y jurídico para garantizar un clima donde todos los individuos podamos convivir en armonía, en paz y con respeto. Muy bien, gracias, Pastor Gutiérrez. Pues hemos visto cómo la laicidad es un instrumento fundamentalmente, no solamente de garantías constitucionales, sino también de convivencia entre diferentes en un contexto de pluralidad y de mayor diversidad. Ahí que a algunos les gusta afirmar que sin laicidad no hay democracia. Es una afirmación fuerte. Pero vamos a un corte y después del corte vamos a empezar a problematizar lo que en el papel nos dice que es un Estado laico a situaciones concretas. Está usted en Sacro y Profano. En un momento más regresamos. Una de las características en la construcción del moderno Estado mexicano es precisamente que nace con una fuerte separación entre la Iglesia y el Estado. Esta es una de las claves de las identidades que tiene. De tal suerte que es algo que se ha venido construyendo a lo largo de la historia del país, que no ha sido fácil. Ha habido 3 guerras: la guerra de Reforma, la invasión francesa y la guerra cristera en los años 20. De tal suerte que la laicidad no es algo ganado, está ahí. Pedro, en los últimos meses ha habido una especie como de epidemia religiosa entre los funcionarios públicos que aparentemente olvidan. Y tú has sido un crítico implacable, digamos, de estas actitudes en donde muchos funcionarios públicos dan a Dios y a Jesús sus obras, su acción, su gestión. Lo primero que diría, Bernardo, es que la agenda de la laicidad en México ha evolucionado, ha cambiado. Mientras originalmente era, digamos, una agenda de la que dependía la autonomía y la existencia del Estado ante una iglesia hegemónica y dominante que sigue siendo hoy mayoritaria, pero que era una entidad que le disputaba, digamos, la presencia y el control político y jurídico al Estado, hoy, además de esa batalla, es una lucha por la garantía de la pluralidad religiosa en el país y es una lucha por los derechos de las personas en contextos de diversidad.
Y por lo mismo, la exigencia de respeto al Estado laico no debe estar orientada exclusivamente hacia los ministros del culto, como normalmente se piensa. Es decir, la primera asociación que hacemos con la idea de laicidad es la limitación para que los ministros de los distintos cultos religiosos no interfieran en asuntos políticos, no incidan en la agenda política y no colonicen con su agenda dogmática las leyes civiles del país. Pero hay otra arista de la laicidad que es fundamental, que está orientada hacia los servidores públicos y que les impone a ellos el respeto de las instituciones del Estado, pero también la no utilización de su función pública para promover una religión cualquiera. Y nuestra Constitución es clara al respecto. Si uno lee el artículo 130 constitucional, uno encontrará que hay, sí, ciertas restricciones y limitaciones para los ministros del culto en el ejercicio de sus derechos políticos, pero también claras normas que establecen cuáles son los límites que en esta materia deben observar los servidores públicos. Y es muy importante, Bernardo, subrayar que estos fenómenos a los que haces alusión no han provenido exclusivamente desde la Iglesia Católica, sino también desde algunas iglesias de otras religiones cristianas, sobre todo en el norte del país. Hay gobernadores que han encargado su gestión a Jesús, o presidentes municipales como la de Monterrey. En fin, es algo que a mí la verdad me encantaron muchos artículos ahí donde legalmente cuestionabas. Pastor Eliezer, se aprueba el artículo 40 y sobre el tema de la formalización de que México es una república, un Estado laico, y también el 24 en términos de libertad religiosa. Sin embargo, muchas asociaciones civiles, intelectuales, grupos masónicos, iglesias encabezados por ustedes, se opusieron sobre todo al tema del artículo 24, hicieron movilizaciones en prácticamente todo el país, fue inédito. ¿En qué medida esta laicidad se ve amenazada con la interpretación que ustedes tienen sobre el artículo 24? Bien, primeramente, tenemos un proceso de reforma constitucional que compromete dos artículos. Parece importante mencionar que en tanto que el artículo 40 tiene una aceptación total, todos queremos que se instaure la República Mexicana como una república laica. En el caso del 24 hubo una polémica muy grande que polarizó a la sociedad mexicana. Ahora bien, ¿a qué se debe esto? Recordemos la exposición de motivos del artículo 24 constitucional, porque ahí entenderemos cuál es la razón por la cual la Iglesia a la Luz del Mundo y diferentes grupos intelectuales en el país cuestionamos esta reforma. Cuando vemos nosotros el dictamen de la propia Cámara de Diputados, donde se expresa las motivaciones para la reforma del 24 constitucional, se menciona de manera clara y explícita que la razón de la reforma es introducir el concepto de libertad religiosa en la Constitución, para que desde allí posteriormente se modifiquen el artículo 3º, 5º, 27 y 130 de nuestra Constitución política mexicana. Es decir, la intención no puede ser más clara: introducir un concepto noble, introducirlo de manera sesgada y desde allí aprovecharse para modificar los artículos 3º, educación laica, y 130, separación iglesia-estado. Artículo 3º, neutralidad ante las creencias religiosas, y modificar la garantía que debe de dar el Estado mexicano a todas las libertades. Es decir, la intención realmente es introducir en el artículo 24 la noción de libertad religiosa bajo un concepto sesgado, para que desde aquí se modifique el contexto del Estado laico en nuestra Constitución. Por supuesto, tal tema nos preocupó. Gracias, Pastor. Pues, ¿cómo olvidar? Es 2012, grandes movilizaciones sociales en diferentes estados y sobre todo congresos que rechazan el artículo 24, Oaxaca, Michoacán, estamos hablando también San Luis, Morelos, en fin, varios estados, algo inédito en la historia constitucional de este país. Tu apunte sobre esto me interesa mucho, Pedro, y también pues, pareciera ser que la discusión se traslada a las leyes secundarias. En efecto, lo primero que yo diría es que con los elementos constitucionales que hoy tenemos, me parece que hay palancas suficientes para apuntalar al Estado laico.
Una interpretación de la Constitución de manera integral, teniendo al 40 constitucional que define a la República como una república además de federal, democrática y representativa, como una república expresamente laica, me parece que permite realizar una interpretación del tercero, 130, 24, etcétera, que define al Estado mexicano, a diferencia de otros estados, además de nuestra propia región latinoamericana, que son semi o abiertamente confesionales, como un estado que se ha decantado por la laicidad. Ahora bien, Bernardo, creo que hay dos terrenos en el que estos artículos se van a ir definiendo. Uno de ellos es el de la interpretación jurisdiccional. No es difícil que en el futuro veamos litigios de distinta naturaleza que involucren a los derechos de libertad religiosa, de convicciones éticas que también se incorporan en el 24 y que me parece muy interesante porque es colocar en igualdad de circunstancias las convicciones de aquellas personas que no profesan religión alguna y de conciencia. Estos derechos seguramente van a dar materia para algunos litigios que se trasladarán a la sede jurisdiccional y los jueces del país y eventualmente la Suprema Corte algo nos dirá sobre los límites, los alcances, el contenido de estos derechos. Yo soy de la idea, Bernardo, que la mejor estrategia no sería la de crear una ley reglamentaria del 40 y otra del 24, sino contar con una serie de disposiciones que apuntalen a la laicidad en distintos ordenamientos. Es decir, que sea transversal. Exactamente. Y no tener leyes específicas, eso me parece interesante. Bueno, pues hemos visto cómo el Estado laico, su constitución, su instrumentación, no es una fotografía, es algo que es dinámico y que fluye mucho con los intereses de los diferentes actores, desde luego con una perspectiva de largo plazo. Vamos a un corte, está usted en Sacro y Profano, nuestro tema es el Estado laico en México. El Estado laico en México, y bueno, mientras estuvimos ahí en el corte, siguió la discusión. Ya estamos entrando en la parte final, la parte conclusiva, pero antes, Pastor Eliezer Gutiérrez, sus comentarios, las iglesias, ¿cómo han reaccionado? Especialmente la Iglesia Católica, frente a todos estos debates. Claro. Ante esta situación hay dos reacciones diferentes. Por una parte, los grupos cristianos evangélicos en su mayoría, expresando esa preocupación por una legislación que se hace que ellos no solicitaron y la mayoría de la ciudadanía tampoco solicitó. Es un proyecto de modificación constitucional que se cocina aparte, viene desde afuera, y hay preocupación por cómo vaya a quedar, sobre todo las disposiciones reglamentarias que se pudieran dar sobre estos artículos, como leyes secundarias, ¿cómo van a quedar? Porque la intención, insisto, es clara, es evidente, y así lo manifestó la exposición de motivos de la propia Cámara de Diputados, que es introducir un concepto para desde allí tratar de modificar el contexto del Estado laico y obtener privilegios. De estos grupos hay una preocupación muy sincera, muy sentida sobre lo que pudiera venir. Por otra parte, en la parte del catolicismo me parece observar una complacencia parcial de la alta jerarquía, porque estoy convencido que ni aun ellos quedaron complacidos con esta reforma. Me parece que no era la reforma que ni siquiera ellos esperaban, y creo que en este momento aún a ellos mismos les crea problemas. Tenemos, por ejemplo, el caso del concepto de convicciones éticas, que es uno de los conceptos que diferentes grupos han tomado para reivindicar de ahí ciertos derechos, con los que el catolicismo tradicional nunca ha estado de acuerdo. La verdad es que no creo que estén muy de acuerdo con eso, como quedó la reforma. Creo que a ellos mismos les genera problemas y vamos a ver cómo se van a dar las cosas. Muy bien, gracias, Pastor. Pues el tema está abierto. Es un tema central, pero está totalmente abierto. En este tramo final, ¿qué prevés, Pedro, tú como jurídico, como analista? ¿Qué es lo que viene? Yo creo que hay datos, de hecho, que no van a cambiar. La pluralidad en el país, nadie le va a exorcizar. La diversidad en materia de creencias forma parte de la realidad mexicana y con ella hay que hacer cuentas y encontrar los mecanismos a través de la tolerancia, de la laicidad, para garantizar la convivencia pacífica y democrática. Es un dato duro.
por el lado, digamos, de la intención de algunas instituciones religiosas, en particular de la Iglesia Católica, de seguir colonizando esferas de deliberación y de decisión política, me parece que tampoco van a cambiar las cosas. Es así una agenda presente históricamente que ahí estará y que ya sabemos que una y otra vez con distintas estrategias reaparece, y creo que va a ser muy importante no perder de vista los nuevos instrumentos, las nuevas maneras en las cuales esta agenda intentará imponerse. Donde me preocupa es por el lado de los políticos y las políticas de México, porque veo un reblandecimiento de la cultura laica en sus gestiones. La democratización ha traído enormes virtudes para el país, pero también ha traído algunos problemas. Este es uno de ellos, es decir, la manera en la que los grupos de interés, sobre todo los católicos, inciden en la agenda pública a través de los políticos, y en la manera en la que los políticos se dejan, digamos, maniobrar por estas agendas, me parece que es un dato inédito, nuevo, preocupante, que hay que tener presente. Y finalmente yo creo que la gran batalla es una batalla cultural, Bernardo. Me parece que en donde tenemos que reivindicar y ganar, digamos, la gesta por la laicidad es en el ámbito del debate público, de la deliberación colectiva, de la educación, y si los mexicanos y las mexicanas entendemos el valor que tiene la laicidad para nuestra convivencia pacífica, creo que es una batalla que podemos ganar. Muchas gracias, Pedro. Agradezco mucho tu presencia en esta emisión. Pastor Estado Laico, su apunte final. Bien, nosotros quisiéramos pensar que las cosas van por buen camino y que la laicidad pudiera llegar a formar parte de nuestra cultura mexicana, y que entonces pudiéramos llegar a esa sociedad de respeto, de libertades, de derechos, donde todos nos reconociéramos como humanos antes que nada y termináramos con los prejuicios, la discriminación. El problema es que cuando uno crece como minoría, conoce muy bien lo que quiere decir discriminación. Por nuestra parte, estaremos muy pendientes de esos intentos que puede haber de diferentes grupos de vulnerar la laicidad. Lo decíamos al inicio y lo ratificamos. Para nosotros la laicidad es esa condición indispensable que garantiza nuestras libertades y que asegura la identidad de cada uno de nosotros. En nuestro país esto es importantísimo. Es el piso firme desde donde podemos partir el uno al otro y encontrarnos en igualdad de derechos y reconocernos como dignos de respeto y aprecio unos a otros, y desde aquí, tomados de la mano, mirar al futuro de nuestra sociedad mexicana y, ¿por qué no?, de una sociedad cada vez más humana y mejor entre nosotros. Estaremos pendientes de cualquier intento por vulnerar esos derechos, y en el ámbito de nuestras competencias y siempre respetando el marco de nuestra legalidad, pero trataremos de presentar la defensa que sea necesaria. Muy bien, igualmente agradezco su presencia, pastor, aquí en esta emisión. Muchas gracias. Yo creo que tengo muy poco que agregar a los comentarios finales. Creo que cuando hablamos de laicidad, no solamente es un instrumento político, no solamente es un instrumento jurídico, es fundamentalmente un instrumento de convivencia en una sociedad plural. Y si hay convivencia, estamos hablando de una importante línea de estabilidad social que la laicidad aporta a nuestra cultura, a nuestra estructura social. Por lo tanto, tenemos que cuidarla, tenemos que debatirla fuertemente, tenemos que ampliarla, pero el tema del Estado laico y la laicidad en México tiene que ir más allá, tiene que estar en la parte educativa y, como lo han dicho muy bien nuestros invitados, tiene que formar parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Muchas gracias y nos encontramos hasta la próxima emisión de Sacro y Profano.